esas tres aproximaciones no son contradictorias, pero a lo largo de la historia, distintas perspectivas teológicas han contrapuesto la comprensión del reino de Dios. Entonces, de un lado, las aproximaciones desde los seguidores de Lutero han, por supuesto, negado la vinculación del reino a la iglesia. Y han habido ahí una multiplicidad de comprensiones que con esas visiones liberales que aparecieron entre los teólogos protestantes, ya básicamente llegan a hacer esa separación entre el Jesús histórico y Jesucristo. Y entonces, en esas perspectivas, se llega más que a una visión cristocéntrica, a una visión, entre comillas, supuestamente más plural, que sería el reino de Dios, que abriría no solo a los cristianos, sino a otras perspectivas religiosas, a otros creyentes, la posibilidad de un reino. Y la otra discusión es si es que el reino es de este mundo, como dice, o el reino es temporal, o como dice Jesús literalmente a Pilato en ese mismo diálogo, cuando le pregunta si es que Jesús es el rey de los judíos, Jesús le va a responder, mi reino no es de este mundo. Y por eso es que Pilato vuelve a preguntar. Y entonces ahí es donde dice, entonces tú eres rey. Jesús contestará, sí, soy rey. Para esto he nacido, para dar testimonio de la verdad. Y entonces, queridos hermanos, como comprendemos, ustedes han muchas veces escuchado estos pasajes. En primer lugar, efectivamente, como lo revela el libro del Apocalipsis, Jesús es el rey, él abre los sellos, es decir, la revelación contenida acerca de la historia de la humanidad, la historia de las familias, la historia de los pueblos y de cada persona, la historia de la iglesia, es revelada en la persona de Jesucristo. Jesucristo recapitula a todos los seres humanos, es la cabeza, como dice San Pablo. Nosotros estamos llamados a incorporarnos a él, somos el cuerpo. Pero no solo los miembros bautizados de la iglesia, sino eso es una invitación y una llamada a todas las criaturas humanas. Pero ¿qué pasa si nosotros, con una fe debilitada, creemos que esa llamada de Jesucristo, entre comillas, divide? ¿Cómo invitar a los que no son cristianos? Musulmanes, ateos, budistas, hinduistas. Entonces, para algunas personas piensan eso no es posible. Eso no es práctico. Tener a Jesucristo en el centro es un problema. De alguna manera, así razonaban también los miembros de la cúpula del pueblo de la Primera Alianza. Y por eso es que pactan y se ponen de acuerdo todos los que estaban divididos para eliminar a Jesús. Y buscan y pactan con los paganos, con los romanos, para eliminar a Jesús. Y de alguna manera eso se sigue repitiendo a lo largo de la historia y también en este tiempo, en la mente y en la comprensión meramente racional de muchas personas o de algunas personas. Por eso es necesario volver sobre la revelación, como veíamos hoy en la primera lectura de la misa y la apertura de los 7 sellos. Y se nos presentaba ese contraste. Jesús entrando a Jerusalén, Jesús llora. De otro lado, el vidente se acerca a la liturgia celestial y también llora porque nadie puede abrir el pergamino, el rollo con los 7 sellos. Y entonces le dice, no llores, porque aparece el Cordero degollado en pie, es decir, Jesucristo resucitado, vencedor de la muerte, que conserva las heridas de la cruz. Y él abre los 7 sellos. Jesús va abriendo uno a uno los sellos. Los primeros 4 sellos, como ustedes bien saben, se refiere a los 4 jinetes así llamados del Apocalipsis. El primer sello muestra al jinete blanco, que está sobre un caballo blanco. Y a Jesús, que lo veremos al final, con el manto ensangrentado, pero victorioso, al final del libro del Apocalipsis. Pero si no seguimos a Jesús, vamos a seguir a los otros 3 jinetes.
que son las injusticias de este mundo, el jinete negro, el jinete rojo, la violencia, la guerra, o el jinete amarillo, la muerte, la enfermedad, el hambre. Y entonces esos jinetes, es decir, no dejar que él reine, traen desolación y traen persecución. Y por eso en el quinto sello el Señor se nos presenta a esos mártires debajo del altar, que claman hasta cuándo no harás justicia, cuándo tomarás venganza, que son los mártires en la patria celestial. Y entonces le dicen hasta que se complete el número. Pero luego cuando se abre el sexto sello, se ve que ya ha llegado el día del Señor. Ya el mundo entero se da cuenta. Pero los poderosos de este mundo, dice, se esconden y no quieren ver ese día. Piden que se descuelguen las rocas, los montes, para ocultarse de Dios, como Adán y Eva se ocultaron de Dios luego del pecado. Es decir, la humanidad cae en la rebeldía contra Dios. Y eso prepara el último sello, donde se van a presentar esos ángeles con las 7 trompetas que van a ir anunciando cada una de las copas, que son, diríamos, la tribulación de las criaturas humanas, que sin Dios no podemos encontrar el camino de la justicia y la paz. Y por eso el Señor llora y dice, si hubieses Jerusalén, porque Jesús se dirige a la ciudad. Jesús no se está dirigiendo a ningún interlocutor individual. Dice, mirando a la ciudad, le dijo a la ciudad, si conocieras el día de tu visita, el día de la visita del Señor, y San Juan lo replicará en el prólogo que veremos el día de Navidad, vino a los suyos y los suyos no los recibieron. Y eso que ocurrió en el pueblo de la primera alianza, ha ocurrido a lo largo de la historia y también en muchas personas, en el tiempo de la iglesia, en el tiempo de las naciones. Pero eso no significa que ya Jesús no reina, porque desde ese momento en que ese ladrón crucificado le dice a Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, y Jesús le ofrece el paraíso, Jesús empieza a reinar en la patria celestial, en la multitud de los santos, en plenitud. Y nosotros, mientras que peregrinamos camino a Jerusalén, a la Jerusalén celestial, tenemos que en el camino decidir si es que queremos que Él reine o no estamos de acuerdo con que Él reine. ¿Y qué va a impedir? El pecado de la ignorancia.